Amados hermanos, Dios les bendiga nuevamente en este día y vamos a iniciar esta reunión celular del grupo de Amistad Hogareño, en donde, bueno, el tema de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar acerca de camino a la victoria. En cada tribulación, en cada situación adversa, bueno, siempre adelante está una victoria. Así que esperamos que todos estén ya listos para el tema de esta tarde o de este día. Póngase cómodo, por favor, y ya no se distraiga. Vamos a iniciar con una oración. Así que invito a todos a que nos unamos en oración para poner esta reunión de Amistad Hogareño en la mano de Jesucristo. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad del Señor Jesucristo de reunirnos aquí en tu nombre. Pido la dirección tuya, oh Dios, y que nos bendigas con tu palabra y con tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera que dieran un breve testimonio antes de iniciar con el tema. Quiero que cada uno, si hubiera unos 2 testimonios por ahí cortos, vamos a testificar. Seguramente Dios ha estado haciendo algo en la vida de ustedes en tiempos difíciles, cuando vemos la gloria de Dios de una manera muy, muy especial y, por qué no decirlo, sobrenatural. Así que vamos a pedir unos breves testimonios, por favor. Bueno, una vez que usted ha testificado, vamos a adorar al Señor Jesucristo. Vamos a poner un canto de alabanza, un canto de oración, y vamos a exaltar el nombre del Señor Jesucristo.
Ahora, una vez que ya hemos alabado al Señor, vamos ahora sí a la lectura bíblica que nos ocupa el día de hoy. Recuerde que el tema es Camino a la Victoria. Y la escritura que vamos a leer se encuentra en Josué 8, verso 1 al verso 13. Y dice así: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscadas a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros, y hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai y al valle y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Bueno, los seres humanos con frecuencia nos hallan frente a retos que hay que vencer, retos que hay que superar, que a primera vista parecen estar por encima de nuestras capacidades. Eso sin duda que lo estamos viendo hoy en día. El panorama cambia, sin embargo, cuando obramos en franca dependencia en Dios. Actuamos en el momento oportuno y nos sujetamos al hecho de que nuestras acciones glorifiquen su nombre y estén en constancia, o más bien en consonancia con su voluntad. Israel en este caso venció sobre Ai. Recuerde que anteriormente Ai había derrotado a gran número del pueblo de Israel, pero en este caso Israel venció a Ai, la segunda ciudad en importancia de Canaán, porque obraban siguiendo instrucciones del Dios Todopoderoso. Entonces notemos ahí una cosa muy importante, que si vamos a vencer cualquier obstáculo, si vamos a vencer cualquier circunstancia, es porque vamos a actuar de acuerdo con la voluntad del Señor. Miren, ¿de qué manera podemos asegurar la victoria y también nuestros planes o proyectos que tengamos en la vida? Bueno, en el verso 1 y 2, de ahí del capítulo 8 de Josué, dice así: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey conforme hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Note ahí que el Señor, le dio instrucciones a Josué. La victoria está asegurada cuando dependemos de Dios y obedecemos su voz, su palabra. Dios dijo, vuelvo a repetir: mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo,
a su ciudad y a su tierra. La victoria estaba asegurada. No es a ver si, ya estaba asegurada la victoria. Las fuerzas no dependían de la capacidad del ejército de Israel, ni de su condición personal, ¿verdad?, y espiritual, porque estaban andando bien delante del Señor, ¿verdad? No, bueno, la fuerza dependía de Dios, la fuerza o la victoria dependía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto no ocurrió como la primera vez. Recuerda esto, que tras la toma exitosa de Jericó, Josué creyó que sería fácil invadir Ai, y ellos trataron de invadirlo bajo sus propias fuerzas, no siguiendo instrucciones de Dios. Así que tengamos mucho cuidado en no tratar de hacer a un lado a Dios, de no tratar de hacer las cosas de acuerdo con nuestra voluntad. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, que sea Dios poniendo su mano poderosa para que salgamos victoriosos de cualquier situación en que nos encontremos. Mire, 3,000 hombres subieron a atacar en aquel entonces la población de Ai, ¿verdad? La segunda en importancia de Canaán después de Jericó. Los hechos ocurrieron en el año 1473 a.C., ¿verdad? Sin embargo, la incursión fue fallida. ¿Por qué razón? Murieron 36 israelitas. Así que, ¿verdad?, los demás vemos que cuando lo quisieron hacer a su manera, bueno, los de Ai hicieron huir a los israelíes y ellos perdieron la batalla en aquel entonces. Repito, ¿por qué razón? Porque ellos lo hicieron a la manera que ellos consideraban que estaba bien. Entonces la victoria está asegurada cuando estamos en la voluntad del Señor, ¿verdad? Ahí está la victoria, cuando nosotros dependemos de Dios. Cuando emprendemos planes y proyectos, es esencial que estemos en la voluntad de Dios. Mi pregunta el día de hoy: ¿usted estará en la voluntad del Señor? ¿Estará caminando en la voluntad del Señor? Si no es así, yo le invito para que el día de hoy usted decida caminar en la voluntad de Dios. De nada vale que usted tenga buenos planes, buenos proyectos, buenas intenciones. Camine en la voluntad de Dios. Mire, Dios dijo: pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Fue Dios mismo quien le dio el plan a Josué. Fue Dios mismo quien le dio instrucciones a Josué, y Josué lo hizo de esa manera. Ya Josué aprendió la lección, que anteriormente pues él quiso hacerlo a su manera, y vemos que, bueno, muchos murieron, pero ahora Josué dijo: yo voy a hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que dése cuenta, mire, este mundo tenía tantos proyectos, tantos planes. ¿Cuánta gente tenía planeado viajes, vacaciones, posiblemente hacer esto o aquello? Y mire, de pronto todo se paralizó, todo se vino abajo. Pero si ahora comenzamos a depender de Dios, le aseguro que cualquier cosa que pongamos en oración y sea de acuerdo con la voluntad del Señor, y Dios nos da su respuesta o su aprobación, aquello va a salir muy bien. Pero si Dios no da la aprobación, y mucho menos si Dios no está de acuerdo, le aseguro que las cosas no van a salir bien. Así que mire, las características de excelencia, ¿verdad?, de entrega que rodeaban a Josué no eran suficientes. Era necesario la guía de Dios. Claro, Josué era un guerrero. Josué posiblemente ya tenía alguna experiencia en pelear, en estrategias. Sin embargo, ¿verdad?, era necesario la guía de Dios. Igual nosotros hoy en día debemos pedir orientación al Señor Jesucristo sobre cómo actuar en cada circunstancia de nuestra vida, de qué manera actuar, cómo vamos a actuar. Mire, por ahí en el libro de Proverbios, capítulo número 16, verso 3, la Biblia nos dice la siguiente manera, y estamos hablando acerca de pedir siempre a Dios dirección, de no actuar según nuestro razonamiento, de no actuar según nuestra inteligencia. En Proverbios capítulo número 16, versículo número 3, dice así: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Mire, Dios le molesta que seamos gente altiva, que seamos gente orgullosa, que pensemos que lo sabemos todo, que no necesitamos la ayuda del Señor. No, mi amigo, no, mi amiga, no, hermano. Necesitamos ser humildes y saber que no lo sabemos todos. Él es el que sabe, verá, el presente, el pasado y el futuro perfectamente. Así que vamos a dejar ese corazón altivo, ese corazón orgulloso, y mejor vamos a depender completamente de Dios. Entonces, ¿cómo actúa el hombre de Dios? Verá, en circunstancias, ahora sí vamos a decir, adversas, como la que estaba viviendo Josué. ¿De qué manera el hombre de Dios actúa? Bueno, un hombre de Dios es fiel
a la ordenanza del Señor. Cuando usted es fiel a Dios, usted va a hacer las cosas de acuerdo con su voluntad, ¿verdad? Estar sujetos a las pautas y principios que hallamos en la palabra de Dios nos lleva a vencer cualquier cosa, ¿verdad? O cualquier circunstancia que se atraviese en el camino. Solamente hay que hacer las cosas de acuerdo con la voluntad del Señor. Ahí en el verso 3 y hasta el verso 13, ahí vemos toda la instrucción que Dios le dio a Josué, y él siguió puntualmente al pie de la letra. Amén. Entonces, un hombre de Dios es el primero en marchar a la batalla, ¿verdad? No se queda mirando la circunstancia, la adversidad, no, sino lucha para salir adelante. Dios dijo a Josué, en el verso 10 dice: levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Un hombre de Dios se levanta en la mañana a buscar el rostro del Señor, a poner en orden su casa, ¿verdad? A hacer las cosas de acuerdo con su voluntad. Note que Josué se levantó muy de mañana y pasó revista a todos sus soldados, que todos estuvieran listos para pelear la batalla. Entonces, el líder que espera una respuesta favorable y satisfactoria, ¿verdad? De la comunidad sobre lo que ejerce como orientador, como líder, debe dar ejemplo. Usted como padre de familia, usted como madre de familia, amén, ¿cómo le gustaría que sus hijos actuaran en circunstancias adversas? ¿Usted le gustaría que ellos, buscaran por ahí una soga para ahorcarse o para suicidarse? No, sino enséñeles a buscar a Dios, enséñeles a depender de Dios. Levántese temprano en la mañana para buscar el rostro del Señor Jesucristo y decirle: hijos, nuestro Dios es el que nos va a dar la victoria. Si usted es un líder, cualquiera que sea en su iglesia, entonces ponga ejemplo de qué manera levántese. Hay que buscar a Dios, no hay que estar cabizbajo, no hay que renegar, no hay que declarar derrota, no hay que decir frases negativas, no, de ninguna manera. Hay que levantarnos a buscar a Dios. Mire, el líder que espera una respuesta favorable de parte del Señor, siempre se levanta temprano a buscar su rostro. En la primera carta de los Corintios, capítulo número 4, versículo número 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Vamos ahí a la primera carta de los Corintios y vamos ahí al versículo número 2. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire, usted es un administrador de su casa. Posiblemente usted es un líder de la iglesia. A usted se le requiere que sea fiel en su oración, fiel en su consagración, fiel en todas las áreas. ¿Por qué razón? Porque de esa manera usted va a ver el respaldo de parte de Dios. Entonces hay que saber, o hay que entender esto: si Dios está con nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Si Él está con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Este principio alentador que llamamos en Romanos 8:31 se toma real y práctico cuando leemos la reacción del rey de Ai y de sus súbditos. Su condición de guerreros cananeos no garantizó la victoria sobre Israel, porque Dios peleaba por su pueblo. Mire, cuando iba Josué a la batalla, seguramente el rey de Ai dijo: no, estos israelíes no aprendieron la lección. Si ya vieron que los derrotamos, ahora va a ser lo mismo. Pero no se dan cuenta que ahora Josué recibió instrucción de parte del Señor y estaba dispuesto a seguir su instrucción. Y de esa manera, el rey de Ai se dio cuenta que la cosa ahora fue diferente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ahora Israel estaba derrotando a los de Ai. Y así igualmente, posiblemente en tiempos pasados, usted no dependía de Dios. Usted hacía las cosas a su manera y todo le salía mal. Pero ahora yo le invito para que usted dependa de Dios, para que usted comience una vida diferente, en dependencia en Dios. Y las cosas van a ser diferentes. Mire, si Dios nos señala el camino a seguir, ¿por qué quedarnos quietos? Ya Dios nos habla en su palabra, verá qué tipo de vida debemos vivir, cómo debemos caminar. Aquí en su palabra está la instrucción de parte de Dios. Mire, cuando avanzamos hacia la victoria con la ayuda divina de Dios, debemos aprender a identificar la voz de Dios, identificar las señales que nos envía. Amén. Número 1, poner mucha atención a la palabra de Dios. Cualquier cosa que la palabra de Dios nos respalde, entonces no hay que hacerlo, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Hay que hacer las cosas de acuerdo con su voluntad. Amén. En el versículo 18 dice así: entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano.
y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Note que en esta ocasión Josué recibió instrucciones muy precisas de parte de Dios y Josué las acató. Y a veces uno ve instrucciones aquí en la palabra de Dios y las leemos, pero las ignoramos. Las leemos, pero no las obedecemos. Es tiempo de seguir las instrucciones de parte del Señor. No se guíe, lo que le diga sus sentimientos, emociones. No. Es tiempo de guiar nuestra vida de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voz, de Dios e identificar las señales de Dios? Es una capacidad que se desarrolla conforme mantenemos una íntima relación con Dios a través de la oración. Entre más busquemos a Dios, podemos identificar las señales que Dios nos da para caminar, para detenernos, para hacer o no hacer. Y siempre nos daremos cuenta que cualquier cosa que Dios nos manda, siempre va de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con la palabra del Señor. Mire, un principio que aprendemos en la palabra de Dios es el de obrar en el momento oportuno, bajo las circunstancias apropiadas y en el día indicado. Entonces, apresurarnos, si usted se apresura a actuar movidos por sus emociones, por el miedo, por el pánico, generalmente eso conduce a la derrota. Entonces, por esa razón, hay que seguir la instrucción de parte de Dios. Mire, en este caso, Josué representa, el pastor, porque Josué era el líder en ese momento de Israel. Josué fue el que se quedó en lugar de Moisés, y ahora Josué estaba liderando aquel pueblo. Ahora, yo como pastor, es mi responsabilidad guiarlo a usted, guiar su vida, y muchas veces posiblemente hay cosas que Dios nos indica que aconsejemos al pueblo, y a veces no nos gusta, a veces no nos agrada, pero si usted sigue el consejo de parte de Dios a través del pastor, amén, le aseguro que tendrá la victoria en su vida. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha puesto para cuidar de sus almas. Igualmente, Dios puso a Josué para guiar al pueblo, para proteger al pueblo, para que el pueblo caminara en victoria. Entonces, la diferencia entre la derrota en el primer intento de tomar a Ai, vuelvo a repetir lo que usted lo puede encontrar en el capítulo número 7, versículo número 1 al 26, la primera vez cuando Josué o el pueblo de Israel trataron de derrotar a Ai, ¿cuál fue la diferencia? Bueno, de que ellos no consultaron a Dios. Ellos no tomaron en cuenta al Señor. Y la victoria que obtuvieron en el segundo ataque, tal como lo podemos leer en el capítulo 8, fue de que ellos dependieron de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted ahora? Dese cuenta que posiblemente ha tenido experiencias muy trágicas por no consultar a Dios, pero ahora le invito para que comience a depender de Dios, comience a consultar a Dios. No haga nada sin consultar a Dios, nada, por favor. Que se va a mover de ciudad, que se va a mover de país, que de pronto va a comprar una casa, que de pronto no haga nada sin consultar con Dios, por favor, porque si usted no consulta con Dios, entonces Dios no le garantiza a usted la victoria. Mire, alejado de su mano, no nos enfrentamos solos a las consecuencias de todo lo malo que podemos obrar. Y es lo que Satanás siempre busca, que la gente no consulte a Dios, que la gente no entre en oración, que no le pregunte a Dios sobre sus planes. Por eso el diablo siempre va a tratar de interponerse, amén, para que usted no confíe en Dios, para que usted no deposite su vida en las manos de Jesucristo. Y siempre va a decir, no, mira, así como estás sintiendo, así como lo estás pensando, así hazlo. No consultes a Dios, hazlo de esa manera. No vayas a preguntarle al pastor, mejor tú hazlo de esa manera. Pero mire, cuando lo hacemos de la manera personal, sin consultar con Dios, no hay ninguna victoria garantizada para su vida. Así que en tiempos en que vivimos, que son tiempos muy difíciles, son momentos de depender 100% de parte de Dios. Así que las cosas van a ser mucho mejor si dependemos de Dios. No importa cómo se vea. Ahora Josué sabía que hay posiblemente un ejército muy capacitado, muy poderoso, pero él confió en Dios. Hoy en día vemos que las cosas, en el mundo se ven difíciles, se ven circunstancias que causan temor. Sin embargo, si confiamos en Dios, le aseguro que vamos a salir triunfantes
de cualquier situación que estemos enfrentando. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, le dejo en esta tarde, amén, con este pensamiento, con este tema. Analicemos en nuestro corazón y siempre nos demos cuenta de que con Dios jamás vamos a perder. Verá, con Dios siempre estaremos camino a la victoria. Así que Dios me le bendiga y deseo que en este momento su vida haya sido confortada con la palabra del Señor y atrévase a entregar su vida a Jesucristo. Si no lo ha hecho, hoy es el día para que usted entregue su vida a Jesús. Bueno, vamos a una oración. Ojalá que alguien esté dispuesto a entregar su vida a Jesucristo y vamos a decir al Señor que nos ayude a obedecerlo, a caminar de acuerdo con su voluntad. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te doy gracias por esa persona, por esa mujer, por ese hombre, por ese joven que en este momento está entregando su vida a ti, Señor, que se dio cuenta, Señor, que caminar sin ti siempre nos conducirá a la derrota, pero caminar contigo nos va a conducir a la victoria. Señor Jesucristo, guárdanos, Dios mío, protege nuestras vidas, Señor Jesús, y que estemos siempre dispuestos a obedecerte, Señor. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres obedientes a tu palabra y que podamos seguir las instrucciones que tú nos das de la misma. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y será hasta la próxima.